Hola amigos, espero que estés pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Les damos la bienvenida. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana 8 de diciembre. Cientos de personas se reunieron el sábado 7 de diciembre en el Seattle Center, instando a los legisladores estatales a tomar medidas y brindar servicios a las víctimas de delitos en Washington. Laurel Redden, la directora de Comunicaciones y Políticas del Centro de Recursos para Agresiones Sexuales del Condado de King, enfatizó la urgente necesidad de financiación. Los defensores están pidiendo al Estado $50 millones durante los próximos 2 años para compensar los recortes a la Ley de Víctimas del Delito, un programa federal que financia los servicios de asistencia a las víctimas. El grupo planea hacer un seguimiento con los legisladores en un evento en Olympia después de que comience la sesión legislativa el próximo año, con el objetivo de asegurar la financiación. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el viernes pasado una nueva orden federal que exige que se analicen muestras de leche cruda, no pasteurizada, en todo el país para detectar la gripe aviaria después de los recientes brotes. El cambio se produjo meses después de que se detectara la gripe aviaria en el ganado. Los funcionarios dicen que estas pruebas obligatorias les ayudarán a saber más sobre la propagación del virus, identificar qué estados están afectados y qué rebaños específicos están infectados. California, Colorado, Michigan, Mississippi, Oregón y Pensilvania estarán entre los primeros estados que implementarán pruebas obligatorias después de los recientes brotes. Según los CDC, millones de aves y cientos de cabezas de ganado han sido infectadas con el virus en 49 estados. Los preparativos están en marcha para el espectáculo de fuegos artificiales que serán lanzados para celebrar el año 2025. La celebración de Año Nuevo en el nido de Alaska Airlines se hará con fuegos artificiales y drones. Se televisará en Seattle, Spokane, Portland y San Diego. El espectáculo de drones comenzará 7 minutos antes de la medianoche. Unos 500 se elevarán al cielo. Una cuenta regresiva con drones se conducirá hasta el espectáculo de fuegos artificiales que se lanzará desde la Space Needle a medianoche. Antes del gran evento habrá espectáculos de luces de 10 minutos. Puedes ver el programa en King 5 en tu televisión y King 5 Plus. Hoy estamos sabiendo más acerca de la venta de árboles de Navidad del Centro de la Raza. La venta está en un barrio de Seattle, Beacon Hill. La venta se está llevando a cabo ahora hasta el 20 de diciembre. Miguel Maestas, el director asociado del Centro de la Raza, está aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farah. ¿Podrías compartir la historia de cómo y cuándo comenzó la venta del árbol Navidad? Sí, empezamos la venta en el año 2010 y nuestra directora ejecutiva Estela Ortega, su hermano vende árboles en Texas. Y ella dijo, yo pienso que es una buena idea de cómo recaudar fondos para la organización. Entonces empezamos, realmente no sabíamos mucho de cómo vender árboles o hasta dónde conseguirlos. Pero sí, empezamos en el 2010 vendiendo 200 árboles y seguimos y cada año viene más gente para apoyar el centro comprando sus árboles y el año pasado vendimos más de 2,000 árboles. ¡Oh, qué maravilla! Esta es una de las mayores recaudaciones de fondos del centro. ¿Podría hablarnos de la importancia y el impacto? Sí, el centro es una organización no lucrativa que ofrece servicios como 43 programas y servicios a la comunidad, incluyendo
programas de cuidado de niños, programas apoyando a los jóvenes, servicios de emergencia y servicios humanos para los mayores, programas de comida. Entonces, mucho apoyo para la comunidad y esos fondos son parte de los fondos necesarios para llevar a cabo los programas para la comunidad. Sí, es una recaudación de fondos, pero ¿cómo contribuye al desarrollo económico a la comunidad? Sí, realmente en una manera es como un pequeño negocio durante la Navidad, sí. Y compramos los árboles de un vendedor de árboles que los crece cerca de Chehalis, cerca de Onalaska. Y el señor es originalmente de Oaxaca y él y su hijo son los que crecen los árboles, entonces compramos los árboles de ellos y luego también podemos emplear a los que trabajan en la venta de árboles para que hay una manera de tener más empleo antes de la Navidad. Entonces realmente apoya la economía local así en esta manera. Qué interesante. Okay. Si la gente va a la venta, ¿qué pueden esperar? Bueno, pueden esperar una gran selección de árboles. Tenemos como Noble, Norman, Douglas, como 5 diferentes tipos de árboles los que entonces pueden conseguir tamaños de los árboles que cualquier tamaño de 1 de 2 pies para una mesa hasta 9, 10 pies. El árbol, un árbol bonito, porque honestamente los que crecen los árboles hacen un trabajo tan lindo. Los árboles salen muy bonitos, entonces hay todo tipo de tamaño y todos tipos de diferentes árboles, en los que huelen rico, los que quedan verde mucho tiempo, entonces pueden conseguir de seguro un árbol que perfecto para su casa y su Navidad. Hay mucha información en las redes sociales del centro, pero ¿puedes compartir ese horario y ubicación para la venta de árboles de Navidad? Sí, estamos vendiendo árboles desde ahora hasta el 20 de diciembre o hasta que se acaban los árboles. Y en los fines de semana la venta es de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y durante la semana de 3 de la tarde hasta las 7. En todos los días entonces hasta el 20 de diciembre. Muy bien. Okay. Espero que este sea un año exitoso para la venta. Muchas gracias, Farah. Miguel Maestas, gracias por tu tiempo y tu ayuda en la comunidad. No, gracias a usted. Fue un gran evento para Latino Educational Training Institute, o LETI. El evento especial se llevó a cabo el 7 de diciembre en LETI, en la ciudad de Everett. Muchos emprendedores de LETI participaron en el bazar navideño. Las personas que asistieron pudieron comprar muchos regalos. Para más información de LETI, ir al sitio web letiwa.org. Ahora esto es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Se espera niebla el lunes y el martes. Tendremos lluvia para el fin de semana y tendremos temperaturas en los 40 y 30 grados. Queremos escuchar de la comunidad. Envíanos un correo electrónico a noticias@king5.com con eventos y historias en la comunidad. Para ver más noticias, ir al sitio web king5.com/5cosas. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Farah Jadran. Espero que tengas una semana muy positiva.